El viento helado del amanecer silbaba entre los hangares metálicos de Fort Crawford cuando el general Gabriel Ramírez cruzó el patio principal. Su paso era firme, aunque en su interior se gestaba una tormenta. La investigación sobre él, una acusación de discriminación cultural y abuso de autoridad, amenazaba con destruir 25 años de servicio impecable. Cada saludo que recibía de los soldados le sonaba hueco, mecánico, como si la duda se hubiera instalado en todos los rincones de la base. Gabriel se dirigió hacia la sala de conferencias principal, donde lo esperaba el coronel Henry Ellis, oficial de investigación del Pentágono, junto con 2 ayudantes. En la mesa de acero inoxidable había una pila de carpetas, grabadoras y tazas de café a medio terminar. El ambiente era tenso, burocrático, frío. General Ramírez, dijo Ellis sin levantar la vista de sus papeles, gracias por venir. Necesitamos revisar nuevamente los informes del mayor Thompson. Capitán Thompson, corrigió Gabriel con calma, aunque por dentro hervía. Aún no ha recibido el ascenso que tanto presume. Ellis asintió, sin mostrar emoción. El mayor Thompson, su antiguo subordinado, lo había acusado de discriminar a soldados musulmanes y de manejar de manera injusta las adaptaciones religiosas durante el entrenamiento. La denuncia había escalado tan rápido que el Pentágono envió un equipo completo para investigarlo. Lo que más dolía a Gabriel no era la posible pérdida de su rango, sino la traición. Thompson había sido un oficial prometedor, alguien en quien confió. Mientras hablaban, una mujer de uniforme gris oscuro se movía discretamente al fondo de la sala. Era Keira Wayace, empleada civil del servicio de limpieza. Nadie la miraba 2 veces. Pasaba la aspiradora y ordenaba los vasos sin emitir sonido. Pero cada palabra que escuchaba se grababa en su mente. Keira no siempre había sido invisible. 8 años atrás había servido en el Cuerpo de Inteligencia Cultural, con formación en árabe y estudios sobre Oriente Medio. Había sido una de las mejores analistas de su unidad, pero una lesión en su pierna y la enfermedad de su hija la obligaron a dejar el servicio. Desde entonces, trabajaba en tareas de mantenimiento nocturno. Sin embargo, su instinto de analista nunca la había abandonado. Esa mañana, mientras limpiaba la sala de conferencias, notó algo extraño. Los informes del mayor Thompson estaban llenos de términos mal utilizados, interpretaciones erróneas de frases en árabe y suposiciones sobre las costumbres musulmanas que simplemente no tenían sentido. Era como si alguien hubiera tomado fragmentos reales y los hubiera torcido para construir una historia. Cuando el general Ramírez salió de la sala, Keira lo vio detenerse unos segundos en el pasillo, frotándose el puente de la nariz con cansancio. No era el gesto de un hombre culpable, sino de alguien que cargaba un peso injusto. Esa noche, mientras pasaba la fregona en el ala administrativa, escuchó a 2 soldados hablar cerca de las máquinas expendedoras. El general se pasó con el cabo Davis, dijo uno. Le negó el permiso para el Ramadán. Eso dicen, pero Davis ni siquiera es musulmán, respondió el otro riendo. Keira se detuvo, el corazón acelerado. Sabía que esas piezas no encajaban. Guardó silencio, pero su mente ya había empezado a trabajar. 2 días después, el coronel Ellis convocó una reunión extraordinaria. Habían encontrado inconsistencias en varios testimonios, y necesitaban revisar las declaraciones con urgencia. Keira estaba allí, limpiando discretamente los pasillos exteriores cuando escuchó una voz femenina en tono molesto. Coronel Ellis, si seguimos este camino, el Pentágono tendrá que admitir que cometió un error con la investigación, dijo la agente Sarah Hayes, la asistente de Ellis. Prefiero eso antes que arruinar la carrera de un inocente, respondió él. Keira dio un paso atrás, sin querer hacer ruido. Pero al hacerlo, golpeó accidentalmente un balde metálico. ¿Quién está ahí?, preguntó Hayes. Keira apareció en el umbral, con la cabeza gacha. Disculpe, señora. Solo estaba limpiando. Ellis la observó unos segundos, y algo en su mirada cambió. No era el típico gesto indiferente hacia el personal de limpieza. Tal vez fue el modo en que Keira pronunció señora, con una entonación propia de alguien con disciplina militar. ¿Ha servido antes?, preguntó el coronel. Sí, señor. En el Cuerpo de Inteligencia Cultural, respondió sin pensarlo. Ellis se inclinó hacia adelante. ¿En serio? Sí. Hablo árabe, algo de darí y pastún. Un silencio cargado llenó la sala. Hayes arqueó las cejas. ¿Y trabaja aquí?, preguntó ella, incrédula. Sí, señora. Horario nocturno. Tengo una hija que requiere cuidados especiales.
Ellis intercambió una mirada rápida con Hayes. Luego, con voz más suave, dijo, «Señora Wayace, ¿podría echar un vistazo a algo?». Le tendió un dossier con varias páginas subrayadas. Keira se secó las manos con la toalla del carrito y comenzó a leer. Apenas tardó unos segundos en señalar un error. «Esto no tiene sentido», dijo. Aquí se menciona que el general Ramírez se negó a permitir que los soldados rezaran en grupo, pero lo que realmente describe este documento es un protocolo de seguridad para evitar reuniones no autorizadas fuera del horario de guardia. Se usa en todas las bases, no tiene nada que ver con religión. Ellis se quedó mirándola, sorprendido. ¿Está segura? Absolutamente. Y aquí, añadió, señalando otra línea, el término Beit no significa ceremonia, sino hogar. Quien escribió esto tradujo mal. El coronel cerró el dossier con fuerza. Necesito que me ayude a revisar todo esto. Keira lo miró, dudando. Señor, no estoy autorizada. Yo me encargaré de eso. A partir de ahora, trabajará conmigo y con la agente Hayes. Por primera vez en años, Keira sintió que alguien veía más allá del uniforme gris que vestía. Esa noche, en una oficina improvisada, Keira, Ellis y Hayes comenzaron a desmenuzar los informes. Eran decenas de páginas llenas de medias verdades. Las supuestas declaraciones de soldados estaban redactadas con el mismo estilo, como si una sola mano las hubiera escrito. Los horarios de los entrenamientos no coincidían con los de las quejas, y los reportes de los capellanes demostraban que se habían otorgado todas las adaptaciones religiosas necesarias. Todo esto está manipulado, murmuró Keira. Alguien quería destruir al general Ramírez. Y ese alguien es Thompson, dijo Ellis con el ceño fruncido. Durante horas trabajaron sin descanso. A medida que la noche avanzaba, el rompecabezas empezaba a encajar. El mayor Thompson había tejido una red de mentiras, aprovechándose de la sensibilidad racial y religiosa para cubrir su propio resentimiento tras recibir una mala evaluación de desempeño. A las 3 de la mañana, Ellis se reclinó en su silla. Señora Wayace, sin usted no habríamos llegado hasta aquí. Keira bajó la vista. Solo hice lo correcto, señor. He visto demasiadas vidas arruinadas por falsedades. Hayes la observó con una mezcla de respeto y culpa. Lamento no haberla notado antes, dijo. La veo cada día por estos pasillos y nunca me pregunté quién era. Keira sonrió débilmente. Eso nos pasa a todos. A veces lo valioso está justo frente a nosotros, solo hay que mirar de verdad. Afuera comenzaba a amanecer sobre Fort Crawford. El general Ramírez, aún sin saberlo, estaba a punto de recuperar su honor gracias a una mujer que el ejército había olvidado. El sol de la mañana se filtraba entre las persianas metálicas del despacho del coronel Henry Ellis, proyectando líneas doradas sobre los montones de documentos que cubrían la mesa. Keira Wayace entró con una carpeta bajo el brazo, su cabello recogido en un moño rápido, su paso sereno pero decidido. No llevaba uniforme, pero su porte era tan disciplinado que incluso los soldados de mayor rango se apartaban con respeto. «Buenos días, coronel», saludó. «Buenos días, señora Wayace». «Pase, por favor», respondió Ellis mientras apartaba unas hojas. «Tenemos trabajo que hacer». La agente Sarah Hayes ya estaba allí, revisando archivos en su computadora. Levantó la vista apenas lo suficiente para dedicarle una sonrisa. «He empezado a cruzar las declaraciones de los soldados con los registros de despliegue. Hay inconsistencias por todas partes». Keira colocó su carpeta sobre la mesa. Lo imaginaba. Anoche revisé los informes de entrenamiento de la semana en que se presentaron las quejas. El mayor Thompson estuvo asignado a supervisión de personal en ese mismo periodo. Todo ocurrió justo después de que el general Ramírez lo evaluara negativamente. Ellis entrelazó los dedos sobre el escritorio. Entonces, ¿cree que esto fue una represalia? Estoy segura, respondió Keira sin dudar. El patrón es claro. Usó preocupaciones legítimas de los soldados sobre justicia e igualdad para manipularlos. Torció los hechos hasta convertirlos en una narrativa de discriminación. Hayes se apoyó en el respaldo de su silla. Si tiene razón, no solo intentó destruir a un general. Puso en riesgo la cohesión de toda una unidad militar. Keira asintió. Y eso puede ser más peligroso que cualquier enemigo externo. Durante las siguientes horas, los tres trabajaron con precisión quirúrgica. Revisaron cronogramas de entrenamiento, correos electrónicos, notas de campo y registros de personal. Cada hoja era una pieza del rompecabezas,
y cada hallazgo reforzaba la sospecha de que Thompson había planificado todo. A media mañana, Ellis dejó escapar un suspiro. Esto es un desastre administrativo. Pero si demostramos que fue fabricado, el Pentágono tendrá que admitir que actuó con precipitación. Keira levantó la vista. A veces la justicia llega envuelta en burocracia, coronel. Pero aún llega. Mientras tanto, en otra parte de la base, el general Gabriel Ramírez caminaba por el patio de ejercicios con una mezcla de resignación y serenidad. Había aprendido a mantener la compostura incluso bajo presión, pero los rumores pesaban más que cualquier carga física. Algunos soldados evitaban su mirada, otros lo saludaban con rigidez. En el ejército, las apariencias podían derrumbar una reputación más rápido que un informe falso. El capitán Luis Ortega, su ayudante, se acercó con un expediente. Señor, el coronel Ellis ha solicitado que esté disponible esta tarde. Dicen que hay avances en la investigación. Gabriel se detuvo. ¿Avances? ¿Qué tipo de avances? No lo sé, señor. Pero su tono sonaba optimista. Ramírez esbozó una sonrisa cansada. Entonces será la primera buena noticia en semanas. Esa misma tarde, en la sala de conferencias donde todo comenzó, Ellis, Hayes y Keira esperaban al general. Sobre la mesa había un tablero digital con una cronología detallada, fechas, declaraciones, nombres, todo enlazado como un mapa de conexiones. Cuando Gabriel entró, el silencio se impuso. Su presencia llenaba el espacio, pero sus ojos mostraban cautela. General Ramírez, dijo Ellis, gracias por venir. Tenemos nueva información que debe escuchar. Keira permaneció al costado, con las manos entrelazadas. No estaba segura de cómo reaccionaría al verla involucrada en la investigación. Ellis comenzó. Tras revisar los informes del mayor Thompson, descubrimos inconsistencias graves. Las declaraciones de los soldados Johnson, Davis y Williams fueron manipuladas. Gabriel frunció el ceño. ¿Manipuladas? Keira intervino, con voz firme pero respetuosa. Sí, señor. Thompson utilizó procedimientos militares estándar y los presentó como pruebas de discriminación. Por ejemplo, el protocolo de exclusión en entrenamientos culturales se aplicaba únicamente a unidades destinadas a Oriente Medio. Pero él convenció a los soldados de que eran prácticas racistas. El general la miró por primera vez con atención. ¿Usted quién es? Keira Wayace, señor. Exanalista de inteligencia cultural. Fui parte del equipo de idiomas en Fort Huachuca hace años. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Gabriel recordaba aquel nombre. Había firmado su recomendación final cuando ella dejó el servicio. Wayace, murmuró. Creí que había dejado el ejército. Lo hice, señor. Pero sigo creyendo en él. Ellis continuó la exposición. Señor, hemos cruzado los registros y cada una de las quejas coincide con un patrón de manipulación posterior a la evaluación negativa de Thompson. Tenemos pruebas suficientes para demostrar que su caso fue fabricado. Ramírez cerró los ojos un momento, exhalando con fuerza. Dios, nunca pensé que diría esto, pero me alegra saber que alguien todavía busca la verdad. Keira lo miró con empatía. No podía quedarme callada, señor. He visto cómo las acusaciones falsas destruyen a buenos oficiales. No podía permitirlo otra vez. Hayes añadió, gracias a su conocimiento cultural, pudimos desmontar todo el engaño. Las frases, las traducciones, los supuestos insultos, todo era una distorsión intencionada. Ellis se levantó. General, mañana presentaremos nuestros hallazgos al comité del Pentágono. Recomendaremos la exoneración total de su nombre y medidas disciplinarias contra Thompson. Ramírez los observó uno por uno, su mirada llena de una mezcla de alivio y respeto. No sé cómo agradecerles. Y especialmente a usted, señora Wayace. Keira bajó la vista. No necesita hacerlo, señor. La verdad es recompensa suficiente. Esa noche, mientras los demás descansaban, Keira permaneció sola en la sala de archivos. Releía cada documento, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de la presentación. Sabía que un error, una omisión, podría cambiar el curso de la investigación. El sonido de pasos la hizo girar. Era el general Ramírez. No pensé encontrarla aquí a estas horas, dijo. Solo quería revisar una última vez, señor. Gabriel se acercó lentamente. Cuando lo supe, no podía creerlo. Que alguien del personal de limpieza fuera quien descubriera la verdad,
Me hizo pensar cuántas veces pasamos junto a personas sin verlas realmente. Keira sonrió. Eso nos pasa a todos, señor. Pero a veces el destino tiene un sentido de ironía muy particular. Lo que ha hecho va más allá del deber. Si no fuera por usted, mi carrera, mi nombre, todo habría terminado. No fue solo por usted, general. Fue por todos los que creen que la justicia todavía importa. El silencio se instaló entre ellos, cargado de respeto mutuo. Fuera, las luces de la base parpadeaban bajo la bruma nocturna. Gabriel rompió el silencio. Cuando todo esto acabe, quiero hablar con el Pentágono. Quiero asegurarme de que su talento no vuelva a desperdiciarse. Keira negó suavemente. Solo quiero un mundo donde nadie tenga que limpiar los pasillos de la verdad para ser visto. El general sonrió. Entonces haremos ese mundo. Ella sostuvo su mirada, segura por primera vez en mucho tiempo. La verdad, pensó, no siempre llega con fanfarrias. A veces llega en silencio, arrastrando un balde y una fregona. Y esa noche, mientras ambos salían del edificio, la primera luz del amanecer comenzó a despuntar sobre Fort Crawford, anunciando no solo un nuevo día, sino el inicio de una redención largamente esperada. El amanecer en Fort Crawford tenía un aire distinto esa mañana. El viento que solía arrastrar el polvo por los pasillos ahora traía un leve murmullo de esperanza. En la explanada central, los soldados se formaban para el izado de bandera mientras el sol se reflejaba en los ventanales del edificio administrativo. Nadie lo decía en voz alta, pero los rumores ya comenzaban a circular. La investigación contra el general Gabriel Ramírez estaba a punto de volverse en su favor. En su oficina, el coronel Henry Ellis repasaba las últimas diapositivas de su presentación ante el comité del Pentágono. La agente Sarah Hayes lo ayudaba con los documentos digitales, mientras Keira Wayace se mantenía concentrada en una esquina, ajustando los informes lingüísticos y los análisis culturales que había preparado. Cada palabra debía estar sustentada, cada término correctamente interpretado. La precisión era su escudo contra el error. ¿Lista, señora Wayace?, preguntó Ellis sin apartar la vista de la pantalla. Lista, coronel. Verifiqué cada traducción 3 veces, respondió con serenidad. Si alguien intenta refutar esto, tendrá que hacerlo con hechos, no con prejuicios. Hayes sonrió con admiración. Nunca pensé que un error de traducción pudiera arruinar una carrera. No es solo un error, replicó Keira. Es una historia mal contada. Y las historias, cuando se cuentan mal, destruyen vidas. Afuera, el motor de un helicóptero anunció la llegada de la delegación del Pentágono. La tensión aumentó. En la base, todos sabían que aquel día se decidiría el destino del general Ramírez. El comité se reunió en la gran sala de audiencias de Fort Crawford. 5 oficiales de alto rango se sentaron detrás de una mesa de roble pulido. En el centro, una bandera estadounidense colgaba imponente, iluminada por focos cenitales. Ramírez, con su uniforme impecable, se mantenía erguido, aunque sus manos, ocultas detrás de la espalda, temblaban ligeramente. Ellis tomó la palabra. Distinguidos miembros del comité, comenzó con voz firme. La investigación que conduje junto a mi equipo ha revelado irregularidades sustanciales en las denuncias presentadas contra el general Ramírez. A continuación, presentaré las pruebas. Las luces se atenuaron y la pantalla proyectó el primer documento. Informe de quejas, caso 014B, dijo Ellis. Según el testimonio del cabo Davis, el general negó permiso para las oraciones durante el Ramadán. Sin embargo, aquí está el registro médico de Davis que demuestra que no pertenece a ninguna confesión islámica. Uno de los oficiales del comité frunció el ceño. ¿Está diciendo que mintió? No necesariamente, intervino Keira. Fue inducido al error. Alguien reinterpretó sus palabras. En su declaración original, Davis dijo que se le negó tiempo personal para reflexionar. Eso no tiene relación con la religión. Thompson cambió esa frase en la transcripción oficial. El silencio se hizo en la sala. Keira continuó, con voz pausada pero firme. También hemos detectado múltiples falsificaciones. Aquí, mostró otra diapositiva, el término árabe harem fue traducido como maldito, cuando en realidad significa prohibido o sagrado. Esa mala interpretación se usó para insinuar que el general había insultado la fe musulmana. Un murmullo recorrió la mesa del comité. Ellis se adelantó. Lo que mi analista señala es que las pruebas fueron manipuladas para crear una narrativa de intolerancia. Los hechos no respaldan esas acusaciones.
El presidente del comité, un hombre robusto de cabello plateado, lo miró con atención. ¿Y quién descubrió todo esto? Ellis giró la vista hacia Keira. La señora Keira Wayace, exanalista de inteligencia cultural del ejército. Actualmente trabaja en la base como personal civil. El presidente arqueó una ceja. ¿Una civil descubrió el fraude? Keira se mantuvo firme. No es cuestión de rango, señor. Es cuestión de observar donde otros no miran. El hombre asintió lentamente. Continúe. La presentación duró más de una hora. Cada diapositiva derribaba una mentira, cada documento reforzaba la inocencia de Ramírez. Al final, Ellis cerró su carpeta y dijo con solemnidad: señores, lo que ocurrió aquí no fue un error de procedimiento. Fue un intento deliberado de sabotaje. Recomendamos una auditoría completa del personal del mayor Thompson y la restitución inmediata del general Ramírez. El comité guardó silencio. Luego, el presidente habló: tendremos nuestra deliberación. Pueden retirarse. En el pasillo exterior, Ramírez se dejó caer sobre un banco de hierro. El rostro, por primera vez en semanas, parecía relajado. Se llevó las manos al rostro y exhaló profundamente. Keira se acercó con cautela. Lo hicieron bien, señor. Él levantó la vista y sonrió. No, Wayace. Usted lo hizo bien. Si no fuera por su insistencia, yo estaría de baja deshonrosa. Ella negó con humildad. No fue insistencia. Fue intuición. Algo no encajaba, y tuve que entender por qué. Ramírez se inclinó hacia adelante. ¿Por qué lo hizo? Podía haber seguido limpiando pasillos sin involucrarse. Keira se tomó un segundo antes de responder. Porque sé lo que se siente que nadie te crea. Hace años, en mi unidad, reporté un error de inteligencia que costó la vida de 2 soldados. Nadie me escuchó. Desde entonces juré no volver a quedarme callada. El general asintió lentamente, comprendiendo más de lo que las palabras decían. Entonces ambos sabemos lo que es cargar con una sombra injusta. En ese momento, el coronel Ellis salió de la sala con expresión contenida. General, dijo, el comité ha terminado. ¿Quieren hablar con usted? Ramírez se levantó y entró. Los minutos se hicieron eternos. Finalmente, las puertas se abrieron, y el presidente del comité se dirigió a todos los presentes. Tras revisar las pruebas, el comité exonerará por completo al general Gabriel Ramírez. Además, se iniciará una investigación formal contra el mayor Thompson por falsificación de documentos y conducta impropia. El salón estalló en murmullos. Ramírez permaneció en silencio, con los ojos fijos en el piso. No era júbilo lo que sentía, sino una calma profunda, como si un peso invisible se desvaneciera lentamente. El presidente continuó: y en cuanto a la señora Wayace, el comité recomienda su reincorporación al Cuerpo de Inteligencia Cultural del Ejército, si así lo desea. Keira lo miró, sorprendida. ¿Yo? Sí, señora. Lo que ha hecho aquí es un ejemplo de servicio más allá del deber. Los aplausos comenzaron tímidos, pero pronto llenaron la sala. Hayes sonreía con orgullo. Ellis se cuadró en posición de respeto y el general Ramírez le dedicó un saludo militar. Keira, visiblemente emocionada, devolvió el saludo. Esa noche, Fort Crawford parecía diferente. Los pasillos que antes olían a desconfianza ahora respiraban alivio. En el comedor principal, los oficiales compartían café y risas contenidas. Ramírez se acercó a la mesa donde Ellis, Hayes y Keira estaban reunidos. Brindemos, dijo, levantando su taza. No por la victoria, sino por la verdad. Por la verdad, repitieron los tres al unísono. Durante un rato, las risas y las historias llenaron el lugar. Pero en el fondo, Keira sabía que aquello no había terminado. Si Thompson había manipulado documentos con tanta precisión, no lo había hecho solo. Había una estructura detrás, una mano que lo había protegido. Cuando la noche avanzó y los demás se retiraron, Keira se quedó mirando por la ventana. La base dormía, pero su intuición no. Algo le decía que el caso recién empezaba. El reflejo de las luces nocturnas dibujaba sombras en el suelo, y entre esas sombras, Keira sintió una presencia. No la de un enemigo visible, sino la de una verdad más grande que aún esperaba ser descubierta. Y así, mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, comprendió que su regreso al mundo de la inteligencia no sería una opción. Era un llamado. El eco de las sombras apenas comenzaba. La lluvia caía fina sobre Fort Crawford cuando el nuevo día despuntó.
El sonido constante del agua golpeando las ventanas acompañaba el ritmo del teclado en la pequeña oficina de Keira Wayace. Habían pasado apenas 48 horas desde la absolución del general Gabriel Ramírez, y aunque en la base reinaba un aire de alivio, Keira no podía descansar. Algo no encajaba. Los informes digitales que había recuperado del servidor de comunicaciones de Thomson mostraban lagunas. Fragmentos de mensajes cifrados, líneas de código alteradas, archivos con fechas manipuladas. Era como si alguien hubiese querido borrar huellas, pero no del todo. Keira lo sabía bien, cuando un archivo desaparece demasiado limpio, es porque alguien quiere que note su ausencia. Encendió otra lámpara y ajustó sus auriculares. Vamos a ver qué escondías, Thomson, susurró. Abrió un archivo etiquetado como Coltrane-041. Era una bitácora de entrenamiento, pero algo en su formato resultaba extraño. En la línea inferior había un conjunto de caracteres sin sentido aparente, 7C98ARTHXRPT. Un código de transmisión. Lo reconoció de inmediato. Keira se levantó, cruzó el pasillo y golpeó la puerta del despacho del coronel Henry Ellis. ¿A esta hora, Wayace?, preguntó él, sorprendido, mirando su reloj. Necesito mostrarle algo. No podía esperar. En cuestión de segundos, desplegó los documentos en la mesa. Este código se repite en varios informes firmados por Thomson. No son solo errores administrativos. Son etiquetas de transmisión externa. ¿Externa? ¿A dónde? A un servidor fuera del sistema militar. Probablemente civil o privado. Ellis frunció el ceño. ¿Está diciendo que Thomson filtró información? Sí. Y creo que no actuaba solo. El coronel se quedó pensativo. Keira, ¿entiende lo que implica esta acusación? Lo entiendo, señor. Pero ya no estamos hablando de venganza personal. Esto huele a sabotaje coordinado. Horas después, en una sala de conferencias improvisada, se reunieron Ellis, Keira y la agente Sarah Hayes, quien había regresado a la base para cerrar los archivos de la investigación. Keira proyectó los códigos en la pantalla. Estos registros indican que Thomson enviaba archivos cifrados a un dominio que termina en gov.cx. No pertenece a ninguna agencia estadounidense. ¿Podría tratarse de un sistema militar extranjero?, preguntó Hayes. Podría. O de un contratista externo. Thomson tenía acceso a los programas de cooperación internacional. Podría haber vendido información táctica disfrazada de material académico. Ellis golpeó la mesa con el puño. Maldita sea. Y nosotros creyendo que todo esto era un simple caso de orgullo herido. Keira respiró hondo. Eso es lo que me preocupa. Si Thomson manipuló el caso de Ramírez, quizás lo hizo para distraer la atención de algo mucho más grande. Hayes la miró con seriedad. ¿Está diciendo que toda esta farsa fue una cortina de humo? Exactamente. Una distracción perfecta. El silencio se apoderó de la sala. Afuera, la lluvia seguía cayendo, como si quisiera borrar cualquier huella de lo que estaban descubriendo. A la mañana siguiente, el general Ramírez fue informado de la nueva línea de investigación. Su reacción fue inmediata. Si Thomson trabajaba con filtraciones, hay que actuar rápido. No quiero que esto se convierta en un escándalo mediático, ordenó. Ellis, Wayace, quiero que revisen todos los servidores del Departamento de Cooperación Cultural. Y háganlo discretamente. Sí, señor, respondieron ambos al unísono. Mientras caminaban por el pasillo, Ellis bajó la voz. ¿Sabe lo que esto significa, Keira? Que el enemigo no estaba afuera. Estaba aquí dentro. En el laboratorio digital, Keira se sentó frente a una docena de monitores. Los servidores rugían como un enjambre de abejas. Ingresó su código de acceso y comenzó a rastrear las transmisiones. La pantalla se llenó de coordenadas, horarios y rutas de conexión. Uno de los registros la hizo detenerse. No puede ser, murmuró. ¿Qué encontró?, preguntó Ellis, acercándose. Mire esta dirección IP. Está localizada en Virginia. Eso es territorio de defensa cibernética. Exactamente. Thomson no estaba enviando datos a un país extranjero. Los estaba enviando a un contratista estadounidense. Hayes, que acababa de llegar con café en mano, casi lo derrama. ¿Un contratista del propio gobierno? Sí. Una empresa llamada Ardent Systems. Provee análisis culturales y lingüísticos al Pentágono. Ellis la miró incrédulo. ¿Y qué demonios quería Thomson con ellos? Keira amplió los registros.
Intercambiaba informes de evaluación del personal. Información sobre soldados, orígenes étnicos, registros psicológicos. Todo lo que podría usarse para manipular percepciones culturales dentro de una unidad. Hayes se quedó sin palabras. Eso significa que alguien usaba esos datos para provocar conflictos internos. Exactamente, asintió Keira. Y nosotros fuimos el experimento. El descubrimiento sacudió a la base. En cuestión de horas, Ramírez ordenó clausurar temporalmente el programa de cooperación cultural hasta esclarecer el alcance de la filtración. Sin embargo, había un problema mayor. Ardent Systems tenía contratos activos en otras bases del país. Si el patrón se repetía, podría haber docenas de casos de sabotaje interno disfrazado de conflictos raciales o religiosos. Keira y Ellis recibieron autorización para viajar a Washington al día siguiente. El Pentágono quería una explicación. Antes de partir, Ramírez los llamó a su oficina. No confíen en nadie fuera de esta base, advirtió. Y si descubren algo que pueda poner en riesgo la seguridad nacional, me lo comunican directamente. Sin intermediarios. Keira asintió. Entendido, general. Iwayace, añadió Ramírez, antes de que saliera. Gracias. Por no detenerse. Ella sonrió. La verdad no duerme, señor. Y yo tampoco. El viaje a Washington fue silencioso. El ruido del tren se mezclaba con los pensamientos de Keira. Recordó las noches de limpieza, cuando soñaba con volver a usar su uniforme de analista. Ahora estaba de regreso, pero el precio era alto, un enemigo invisible dentro del propio sistema. Ellis rompió el silencio. ¿Cree que esto va más allá de Thompson? Sí. Nadie mueve tantos datos sin apoyo. Thompson era solo un instrumento. ¿Y quién maneja la orquesta? Keira lo miró a los ojos. Eso es lo que vamos a averiguar. En el edificio del Pentágono, los esperaba una mujer de cabello gris recogido y traje impecable. Soy la subsecretaria Miriam Cole, de Asuntos Culturales. Me informaron de su hallazgo. Su tono era cortés, pero su mirada fría. Necesito ver las pruebas, dijo. Keira conectó su computadora portátil y proyectó los registros. Cole observó cada pantalla con aparente interés. Inquietante, murmuró. Pero esto podría malinterpretarse fácilmente. No queremos una caza de brujas. Ellis frunció el ceño. Con todo respeto, señora, si un contratista está manipulando datos de soldados, necesitamos una investigación completa. Cole lo interrumpió con un gesto suave, pero firme. Lo manejaremos internamente. Pueden dejar los archivos aquí. Keira la observó con atención. Algo en su tono le provocó un escalofrío. ¿Internamente? ¿Por el mismo departamento que contrató a Ardent Systems? La mujer sonrió sin humor. Señora Wayace, ha hecho un excelente trabajo. Pero este asunto supera su nivel de autorización. Ellis dio un paso adelante. Con respeto, subsecretaria, esta información no puede desaparecer en un cajón. Coronel, respondió ella, es una orden. El aire se volvió denso. Keira comprendió, de golpe, que acababan de tropezar con algo que el gobierno prefería mantener en silencio. Guardó sus archivos en un disco externo, discretamente, mientras desconectaba el portátil. Como ordene, señora, dijo con calma. Salieron del edificio sin hablar. Solo cuando el ruido del tráfico los envolvió, Ellis murmuró, nos acaban de censurar. Keira asintió, mirando hacia el cielo gris de Washington. Y eso significa que estamos cerca de algo grande. Muy grande. El tren de regreso partió al atardecer. Entre el reflejo de las luces y el rugido del motor, Keira comprendió que la verdad que habían destapado ya no pertenecía a un solo caso. Era una red. Y cada hilo que tocaban los acercaba más al núcleo de una conspiración que podía destruir carreras, instituciones y personas. La lluvia volvió a golpear el cristal, como si quisiera borrar las huellas del peligro. Pero Keira no se detendría. Porque, una vez más, la historia debía contarse correctamente. El tren se deslizaba entre la penumbra de la madrugada, dejando atrás los suburbios mientras la ciudad de Washington despertaba. En los asientos del vagón silencioso, Keira Wayace no apartaba la mirada del reflejo de su rostro en la ventana. Las luces intermitentes del exterior pasaban como recuerdos fugaces, los años en que fue ignorada, las noches en que la verdad parecía un lujo inalcanzable. Ahora, sin embargo, tenía en sus manos algo más que una red de engaños, tenía el principio de una verdad que muchos no querían que viera la luz. Frente a ella,
El coronel Henry Ellis dormitaba con los brazos cruzados. Su semblante, por lo general sereno, mostraba la fatiga acumulada de semanas de tensión. Había perdido la confianza en la cadena de mando, y eso, para un militar, era casi un sacrilegio. El tren redujo la velocidad. Un anuncio metálico indicó su llegada a la estación central. Keira lo despertó suavemente. «¿Llegamos? ¿A salvo?», murmuró él, medio en broma, medio en serio. «Por ahora», respondió ella, sin sonreír. Ambos sabían que, desde su reunión con la subsecretaria Miriam Cole, ya no podían confiar en nadie. El hecho de que el Pentágono quisiera silenciar el asunto era una señal clara. El contratista Ardent Systems tenía conexiones demasiado profundas para ser expuesto sin consecuencias. En el exterior, la ciudad hervía con su ritmo habitual, autos, ejecutivos, el eco de las sirenas lejanas. Pero para Keira, cada rostro parecía una posible amenaza. Mientras caminaban por la avenida hacia su alojamiento temporal, revisó disimuladamente su teléfono. Sin señal. «Eso no es normal», dijo en voz baja. Ellis comprobó el suyo. «El mío tampoco funciona. Nos están bloqueando», susurró. El coronel apretó el paso. «Vayamos a un sitio seguro». Se refugiaron en una cafetería pequeña, donde el ruido de la máquina de espresso cubría cualquier conversación. Keira encendió su portátil y revisó las redes. Su disco externo seguía allí, oculto bajo una carpeta codificada. «Todavía tenemos las pruebas», dijo. «¿Y si alguien intenta rastrear los archivos?», preguntó Ellis. «Ya lo harán», respondió ella con serenidad. «Pero tengo copias cifradas en 3 servidores distintos. Si algo nos pasa, los datos se liberarán automáticamente». Ellis la observó, impresionado. «¿Planeó todo esto?». «He aprendido que la verdad necesita un seguro de vida». Horas más tarde, de regreso en Fort Crawford, el ambiente había cambiado. El general Gabriel Ramírez los esperaba en su despacho con gesto sombrío. «Recibí una llamada de Washington», dijo, apenas entraron. «Dicen que ustedes malinterpretaron información confidencial». «Eso no fue una malinterpretación, señor», respondió Ellis con firmeza. «Encontramos evidencia de tráfico de datos». «Lo sé, Henry», replicó Ramírez, bajando la voz. «Pero me ordenaron cerrar el caso». Keira lo miró incrédula. «¿Cerrar el caso? ¿Después de todo lo que descubrimos?». «No tengo opción», respondió el general. «Si sigo adelante, me destituyen». El silencio cayó sobre los 3 como una losa. Keira se acercó un paso. «Entonces déjeme hacerlo a mí. No necesito rango, solo acceso». Ramírez la observó, midiendo su determinación. «¿Sabe lo que implica eso?». «Sí, señor. Implica que seguiré siendo invisible. Y eso, por ahora, me conviene». El general suspiró. «Muy bien. Le otorgo permiso temporal para revisar los archivos de inteligencia cultural. Pero, Wayace, si la descubren, no podré protegerla». «No se preocupe, señor. Ya estoy acostumbrada a moverme entre sombras». Esa noche, Fort Crawford dormía. O al menos lo intentaba. Keira, en cambio, trabajaba desde una terminal secundaria en el ala este del complejo. Había aprendido a navegar entre firewalls como quien respira bajo el agua. Su pantalla mostraba una maraña de rutas digitales. Códigos que parecían aleatorios, pero que, con la interpretación correcta, revelaban un patrón. Entonces lo vio, una serie de transmisiones cifradas saliendo no solo desde su base, sino desde otras 7 bases del país. Todas dirigidas al mismo servidor que Ardent Systems utilizaba. «Esto es una red nacional», susurró. Grabó las coordenadas, las fechas y las identificaciones de los usuarios que habían autorizado cada envío. Uno de los nombres le heló la sangre. Cole, Miriama, autorización clase Omega. Keira se recostó en la silla, el corazón latiendo con fuerza. La subsecretaria misma estaba detrás de las transmisiones. Ella no solo protegía al contratista, era parte del sistema que lo alimentaba. Antes de que pudiera copiar los datos, la pantalla parpadeó. Un mensaje apareció en rojo. «Acceso no autorizado detectado. Desconecte inmediatamente». Keira cerró el portátil, desconectó el cable de red y lo guardó en su mochila. Demasiado tarde. Las luces del pasillo se encendieron solas. Se oyó un eco metálico, pasos, firmes, acercándose. Ella apagó las luces del laboratorio, salió por la puerta trasera y se deslizó por el corredor en penumbra.
El sonido de las botas se hizo más claro. 2 hombres de seguridad cruzaron el pasillo principal, hablando entre ellos. La señal viene del ala este, dijo uno. Debe ser un error del sistema, respondió el otro. Keira contuvo la respiración detrás de un armario de suministros. Cuando los pasos se alejaron, salió silenciosamente por una salida lateral y desapareció en la oscuridad exterior. Horas después, tocó la puerta del coronel Ellis. Él la recibió en bata, sorprendido. ¿Qué pasó?, susurró. Keira sacó el disco duro de su mochila. Tenemos pruebas de que la subsecretaria Cole está detrás de todo. Pero nos descubrieron. ¿Está segura? Absolutamente. Y van a venir por nosotros. Ellis cerró la puerta, bloqueó la cerradura y bajó las persianas. Entonces no tenemos mucho tiempo. Necesito enviar esto a alguien fuera del sistema, dijo ella. ¿Alguien en quien confiemos? Sí. Alguien que me debe un favor. Keira abrió su laptop y escribió un mensaje corto en un canal seguro. No mencionó nombres, solo un código: Operación Lumen, el silencio tiene voz. El envío se completó en segundos. Hecho, dijo ella. Ellis la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Wayace, ¿quién es tu contacto? Alguien que también fue invisible alguna vez. Al amanecer, la base fue puesta en revisión técnica. Un grupo de agentes federales llegó en vehículos sin insignias. Alegaban investigar una filtración de datos, pero Keira sabía que iban por ella. Ramírez la llamó discretamente a su despacho. Tiene que desaparecer por un tiempo, le dijo con voz grave. Oficialmente, está bajo investigación. Pero yo sé la verdad. Keira lo miró a los ojos. ¿Está conmigo en esto? Hasta el final, respondió él. Entonces necesito su ayuda para salir de la base. El general asintió. Tome mi vehículo personal. Está registrado a nombre de un asistente civil. Conduzca hacia el norte. Le daré una dirección segura. Gracias, señor. Antes de salir, Ramírez añadió. Keira, si tiene razón, estamos enfrentando algo que podría romper las estructuras mismas del ejército. Ella se detuvo en la puerta. Entonces habrá que reconstruirlo desde dentro. Mientras el sol se levantaba sobre los campos, Keira conducía a toda velocidad por la autopista. La radio emitía solo estática. En el horizonte, Washington se desvanecía como un recuerdo distante. En el asiento del copiloto, su laptop permanecía encendida, mostrando una notificación. Archivo recibido. Procesando publicación segura en 3 canales internacionales. Sonrió. El seguro de vida de la verdad se había activado. Pero sabía que aquel era solo el comienzo. Lo que había descubierto ya no pertenecía a ella. Pertenecía al mundo. Y en algún lugar, entre los pasillos del poder, alguien muy poderoso acababa de notar que su secreto había dejado de ser invisible. El amanecer filtraba una luz pálida sobre la carretera vacía. Keira Wayace había conducido durante horas, dejando atrás Fort Crawford, los retenes militares y cualquier rastro de su antigua vida. En el asiento del copiloto, el portátil seguía activo, conectado a una red encriptada de transmisión automática. Los archivos que había enviado la noche anterior estaban ya fuera de su alcance, distribuidos en servidores internacionales. Era su única garantía de que la verdad sobreviviera si algo le ocurría. A lo lejos, los carteles señalaban la entrada a Maryland. En el horizonte, un pequeño motel se alzaba junto a un bosque de pinos. Keira estacionó el vehículo detrás del edificio, fuera del alcance de las cámaras principales. Tomó su mochila, una botella de agua y un abrigo. Sabía que debía moverse como alguien que no existía. El dueño del motel, un anciano de mirada cansada, la recibió sin hacer preguntas. Solo una noche, dijo ella. Él asintió y le entregó una llave oxidada con el número 7. Pago en efectivo, agregó Keira. No preguntaré nada, señorita, respondió el hombre. A veces el silencio es más rentable que la curiosidad. En la habitación, Keira dejó caer la mochila sobre la cama. El silencio era espeso, apenas roto por el zumbido del viejo ventilador. Encendió su laptop y revisó las transmisiones. Los archivos habían sido abiertos por 3 direcciones, una en Berlín, otra en Oslo y otra en Nueva York. Sonrió con alivio. Su contacto había cumplido. Pero una 4ª dirección apareció, marcada en rojo. Ubicación, Washington D.C., origen desconocido. Alguien más tenía acceso. Cerró el portátil de golpe. Afuera,
El sonido de un motor la hizo asomarse por la cortina. Un sedán negro se detuvo frente al motel. 2 hombres con chaquetas oscuras bajaron lentamente. Uno habló por teléfono, el otro observó el entorno con actitud de cazador. Keira apagó todas las luces, tomó su mochila y salió por la ventana trasera. Se deslizó hacia el bosque, dejando las huellas apenas perceptibles sobre la tierra húmeda. El frío de la mañana la envolvía mientras avanzaba entre los árboles. A cada paso, escuchaba el eco de su respiración mezclado con el rumor de las ramas movidas por el viento. A los pocos minutos, el sonido del motor del sedán se desvaneció. Estaba a salvo, al menos por ahora. Horas después, Keira se internó en una pequeña cafetería rural cerca de Frederick. Desde allí podía conectarse de manera más segura. Encendió su laptop y revisó los mensajes. Había uno nuevo, sin remitente. El asunto decía, Lumen confirmado. Dentro, solo una línea. Sigue al norte. Hay alguien esperándote. Palabra clave, girasol. Keira cerró los ojos un momento. La palabra girasol pertenecía a un protocolo antiguo del Cuerpo de Inteligencia Cultural. Era una forma de verificar contactos seguros. Alguien de adentro estaba dispuesto a ayudar. Pagó su café, subió al coche y condujo hacia el norte, rumbo a Pensilvania. Mientras tanto, en Washington, la subsecretaria Miriam Cole observaba la pantalla de su despacho con una calma inquietante. Frente a ella, un asesor de traje oscuro le entregaba un informe. Los archivos ya se distribuyeron, señora, dijo el hombre. No podemos detenerlos. Cole cruzó las manos sobre el escritorio. Siempre se pueden detener. Solo hay que encontrar la fuente. Nuestros rastreadores ubican la última señal en un motel cerca de Maryland. Pero desapareció. Entonces no desapareció, corrigió ella. Alguien la ayudó. El asesor vaciló. ¿Desea que activemos el protocolo Spectre? Cole lo miró directamente a los ojos. Sí. Quiero que todo rastro de ella, digital o físico, deje de existir. A partir de este momento, Keira Wayace nunca trabajó para nosotros. Al caer la tarde, Keira llegó a un pequeño pueblo rodeado de colinas. En el centro, un invernadero con un cartel oxidado, Girasoles del Valle. Entró con cautela. El aire olía a tierra húmeda y hojas frescas. Entre las filas de plantas, una mujer de cabello gris recogía flores con movimientos suaves. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la mujer sin levantar la vista. Busco a alguien que cultiva girasoles y guarda secretos, respondió Keira. La mujer sonrió. Entonces me buscabas a mí. Se presentó como Evelyn Ross, exanalista de comunicaciones del ejército, retirada tras un escándalo interno. Había sido quien años atrás denunció la manipulación de datos en misiones humanitarias. Nadie la escuchó. Desde entonces, vivía en el anonimato. Recibí tu mensaje, dijo Evelyn, mientras servía té caliente. No pensé que alguien se atrevería a continuar. No tuve elección, respondió Keira. Lo que descubrí va más allá de Fort Crawford. Ardent Systems está desviando fondos a proyectos secretos, y la subsecretaria Cole está detrás. Evelyn asintió lentamente. Lo imaginé. Yo traduje uno de esos contratos hace años. Lo llamaban Proyecto Cinder. ¿Qué es? Un sistema de inteligencia autónoma. Supuestamente diseñado para detectar amenazas, pero en realidad sirve para vigilar a su propio personal. Rastrea patrones de comportamiento, comunicación, incluso emociones. Cole lo autorizó bajo la excusa de seguridad nacional. Keira se quedó en silencio, comprendiendo la magnitud del hallazgo. Entonces todo encaja, dijo. Las falsificaciones, las transcripciones alteradas, las acusaciones, todo formaba parte de Cinder. Exacto. Evelyn la miró con gravedad. Y si intentas exponerlo, no solo te eliminarán digitalmente. Te borrarán del mundo real. Esa noche, ambas revisaron los archivos en el invernadero. Evelyn conectó un servidor portátil protegido por una capa de cifrado militar. Aquí tengo fragmentos de Cinder filtrados antes de mi retiro, dijo. Si los combinamos con lo que tú tienes, podremos reconstruir su arquitectura. Durante horas trabajaron en silencio, uniendo piezas, decodificando líneas de código, rastreando nombres y permisos. La pantalla mostraba algo asombroso, una red que se extendía por todo el país, conectando agencias, contratistas, incluso universidades. En el centro del mapa digital, un nodo brillaba con intensidad,
Cinder Core, Washington DC. Keira lo señaló. Ahí está el corazón. Y ahí es donde moriremos si intentamos entrar, respondió Evelyn con amargura. Entonces no entraremos. Haremos que el corazón venga a nosotros. Evelyn la miró intrigada. ¿Cómo? Si el sistema rastrea emociones y patrones, podemos alimentarlo con una señal falsa. Crear un perfil de amenaza inexistente que lo atraiga hacia una red trampa. Una vez dentro, lo expondremos. Evelyn sonrió, por primera vez en años. Eso podría funcionar. Pero necesitamos tiempo y potencia de cómputo. Conozco a alguien que puede ayudarnos, dijo Keira. ¿Quién? El coronel Ellis. Si aún confía en mí, nos dará acceso al núcleo del sistema militar satelital. A cientos de kilómetros, en Fort Crawford, Ellis revisaba informes cuando un mensaje cifrado apareció en su pantalla. Lumen activo. Fase girasol iniciada. Código de verificación, Wayace 7. Su corazón se aceleró. Keira seguía viva. Sabía que responderla lo pondría en riesgo, pero también comprendía que sin él, ella no tendría forma de derribar la red. Escribió solo una frase. Tienes mi señal. Dime dónde y cuándo. Mientras tanto, en el despacho de Miriam Cole, la noche caía sobre Washington. El resplandor de la ciudad se reflejaba en los ventanales mientras ella observaba el horizonte con expresión pétrea. El asesor regresó con malas noticias. No la encontramos, señora. Pero interceptamos una transmisión cifrada hacia Fort Crawford. Cole giró lentamente hacia él. Entonces ya no es solo ella. Es todo el sistema lo que está contaminado. ¿Qué hacemos? Lo que siempre se hace con un incendio, respondió ella con frialdad. Lo apagamos, aunque tengamos que destruir el edificio entero. Lejos de allí, Keira y Evelyn seguían trabajando bajo la luz tenue del invernadero. El sonido de las cigarras llenaba la noche. Entre cables, pantallas y flores amarillas, el rostro de Keira se iluminaba con la determinación de quien ya no teme al abismo. Sabía que el siguiente paso no sería una investigación, sino una guerra silenciosa. Una guerra donde las armas serían datos, y la primera bala, la verdad. El reloj marcó las 3 de la madrugada. Keira guardó silencio un instante y dijo, mañana empezamos. Y en la penumbra del invernadero, las sombras de las flores parecieron inclinarse hacia ella, como si también esperaran la luz que estaba por venir. El amanecer rompió lentamente sobre las colinas de Pensilvania. La luz se filtraba entre los ventanales del invernadero, iluminando los girasoles que Keira y Evelyn habían colocado estratégicamente alrededor de los equipos. Parecía un contraste casi irreal, flores amarillas rodeando servidores y cables de alta tecnología. Pero para ellas, aquel lugar era ahora el centro de operaciones más seguro de la costa este. Keira revisaba una vez más los códigos de activación. Cada línea había sido analizada, cada vulnerabilidad verificada. El sistema Cinder estaba diseñado para detectar patrones anómalos de conducta y comunicación, pero ellas planeaban engañarlo. Crearían un perfil completamente ficticio, un operativo fantasma que simularía movimientos sospechosos para atraer la atención de la inteligencia central hacia la red trampa que habían construido. Evelyn, necesitamos simular la rutina completa, dijo Keira, señalando la pantalla. Desde los movimientos hasta los patrones de comunicación. Cada bit tiene que parecer real. Evelyn asintió y comenzó a teclear comandos en su terminal. Cada pulsación era medida, cada instrucción cuidadosamente programada para evitar cualquier alerta prematura. Las horas pasaban entre café, mapas digitales y análisis de comportamiento. La tensión en el aire era casi palpable. Si esto falla, murmuró Evelyn, no solo nos localizarán, nos borrarán digital y físicamente. Lo sé, respondió Keira. Pero si no lo hacemos, nadie sabrá la verdad sobre Cinder y la corrupción que la rodea. A la misma hora, en Washington, Miriam Cole estaba despierta, revisando reportes de seguridad con los ojos entrecerrados. El sistema central no había detectado aún la manipulación de Keira, pero Cole sentía la presión de algo inminente. Su teléfono vibró. Era una alerta interna, un patrón anómalo de datos proveniente de Maryland. Frunció el ceño. Localicen la fuente, ordenó con voz fría. Y no permitan que escape. Por la tarde, Keira y Evelyn habían completado la simulación inicial. Cada bit de información, cada señal digital, cada comando parecía legítimo, como si un agente activo estuviera ejecutando operaciones en tiempo real. Ahora era cuestión de esperar a que Cinder detectara la anomalía y se moviera hacia su trampa.
Es solo cuestión de tiempo, dijo Keira, observando la pantalla. Una vez que Cinder active el seguimiento, podremos aislar el núcleo y extraer los registros que exponen a Cole. ¿Y si Cole interfiere directamente?, preguntó Evelyn, mientras ajustaba la red de protección en el servidor portátil. Entonces tendremos que enfrentarnos a ella, respondió Keira con firmeza. Pero primero, necesitamos pruebas. Datos irrefutables. El reloj marcó las 7:42 cuando la pantalla de Keira parpadeó. Un nuevo nodo apareció, Cinder Tracking Initiate, Source, Pensilvania. Evelyn contuvo la respiración. Lo conseguimos. Está siguiendo el señuelo. Ahora cada paso debe ser preciso, replicó Keira. No puede sospechar que es una trampa. Durante horas, la red simuló movimientos, enviando comunicaciones encriptadas, archivos falsos y señales de operación táctica. Cada acción estaba diseñada para atraer la inteligencia artificial de Cinder hacia la red aislada, donde sería analizada sin riesgo de filtración. A la medianoche, un nuevo evento activó la alarma de Keira, Cinder Core Access Detected, Initiating Redirect. El sistema central estaba entrando en la trampa. Todo nuestro trabajo se reduce a esto, dijo Keira, mientras Evelyn observaba cómo los paquetes de datos se redirigían hacia la red aislada. Parece que Cole aún no sabe, comentó Evelyn con una mezcla de alivio y tensión. Por ahora, dijo Keira. Pero no durará mucho. Mientras tanto, en Fort Crawford, el coronel Daniel Ellis revisaba sus propios sistemas de seguridad. El mensaje que había recibido de Keira era simple, pero suficientemente claro para comprender la magnitud del riesgo. Un equipo de agentes de inteligencia en actividad encubierta había sido manipulado por Cinder. Sin la intervención de Keira, podría haber resultado en un desastre total. Ellis activó un protocolo de vigilancia discreto. Sus analistas rastreaban cada movimiento digital que llegaba desde Pensilvania, pero de manera que no alertara a la red central. Sabía que Keira tenía razón, no podían enfrentarse directamente a Cole todavía. Cualquier movimiento en falso podría destruir todas las pruebas. A las 2 de la madrugada, en el invernadero, Keira y Evelyn comenzaron a recibir los primeros datos completos del núcleo de Cinder. Cada archivo contenía evidencia de manipulación de información, registros falsificados y patrones de espionaje interno. La magnitud era aterradora, la red había infiltrado múltiples agencias y unidades militares sin supervisión alguna. Es peor de lo que imaginé, susurró Evelyn. Cole no solo estaba usando Cinder para controlar personal, también estaba desviando fondos, alterando informes y manipulando promociones. Tenemos que documentar todo, dijo Keira. Cada anomalía, cada comando falso, cada interacción. Necesitamos un registro irrefutable para exponerlo. Mientras trabajaban, un zumbido extraño interrumpió el silencio del invernadero. Keira levantó la vista y vio un pequeño dron flotando fuera de la ventana, con luces rojas parpadeando. Cole nos encontró, dijo Keira con frialdad. Evelyn asintió, aunque su rostro mostraba preocupación. No tenemos muchas opciones. Keira revisó los controles del dron y notó que estaba programado solo para vigilancia visual, sin capacidad ofensiva. Bien, dijo. Entonces lo dejamos grabar. Que piense que nos tiene acorraladas. Pero nosotras seguimos trabajando. Durante las siguientes horas, el dron permaneció en la ventana, una sombra constante, mientras ellas completaban la extracción de datos. El nodo central de Cinder estaba completamente aislado y cada registro se copiaba a un sistema portátil cifrado. Finalmente, a las 5:17 de la madrugada, el proceso terminó. Keira exhaló profundamente. «Listo», dijo. «Tenemos todo. Ahora viene lo difícil», comentó Evelyn. «Llevar esto a un lugar seguro y exponerlo sin que nos detecten». Keira miró el invernadero, los girasoles y la luz temprana que empezaba a colarse. Su expresión era firme, decidida. Primero, escapamos. Después, la verdad sale a la luz. Y mientras el sol comenzaba a despuntar sobre las colinas, ambas mujeres sabían que la guerra apenas comenzaba. Cinder había sido engañado, pero Miriam Cole no se detendría hasta recuperar el control. La batalla sería tanto digital como física, y cada decisión podría significar la diferencia entre justicia y desaparición. El zumbido del dron continuaba fuera de la ventana, un recordatorio constante de que no estaban solas. Pero Keira y Evelyn, con su ingenio y entrenamiento, estaban listas para cualquier cosa. El núcleo de Cinder estaba ahora en sus manos, y con él,
el poder de exponer toda la red de corrupción que había permanecido oculta durante años. El amanecer se tornó más brillante y cálido. Keira observó los girasoles balanceándose suavemente con el viento. Aquella visión de resiliencia y persistencia le recordó que, a veces, incluso en medio de la oscuridad, la luz siempre encuentra su camino. Vamos, Evelyn, dijo Keira. Es hora de movernos. Y mientras empacaban los equipos y se preparaban para dejar el invernadero, un sentimiento de determinación profunda las acompañaba, no solo por ellas mismas, sino por todos aquellos que habían sido manipulados, ignorados o traicionados por un sistema que pensaban justo. La justicia estaba en sus manos, y estaban decididas a ejercerla sin miedo. Keira y Evelyn avanzaban con cautela por el bosque que rodeaba el invernadero. Cada paso estaba calculado, el terreno húmedo y resbaladizo obligaba a mantener la concentración. A lo lejos, el sol apenas empezaba a elevarse, iluminando la neblina que se levantaba entre los árboles. Era un amanecer que prometía tensión, peligro y, sobre todo, justicia. ¿Crees que Cole sospecha algo?, preguntó Evelyn, ajustando la mochila donde llevaban el núcleo de Cinder. No todavía, respondió Keira, con el rostro serio. La red fue diseñada para que ella creyera que nosotros aún dependemos de sus sistemas. Pero la verdad está en nuestras manos. Si nos intercepta, no habrá forma de detenerla. Entonces no la dejaremos alcanzarnos, replicó Keira, con firmeza. El plan era simple en teoría, llegar al punto seguro de extracción, transferir los datos a un servidor protegido por el Departamento de Defensa y exponer a Miriam Cole ante la inteligencia central antes de que pudiera reaccionar. Pero la ejecución era cualquier cosa menos sencilla. Mientras avanzaban, Keira recordó cada entrenamiento que había recibido: vigilancia, evasión, contramedidas digitales y físicas. Cada movimiento de Cole era previsible, pero eso no eliminaba el riesgo de un error humano. Evelyn, aunque menos experimentada en terreno hostil, confiaba plenamente en Keira. Su sincronización era perfecta, se movían casi como una sola unidad. A media mañana, alcanzaron la primera línea de comunicaciones seguras. Era un viejo refugio militar, desactivado pero intacto. Keira abrió el acceso manualmente, insertando varias llaves de cifrado mientras Evelyn mantenía vigilancia. La señal del dron había desaparecido, lo que indicaba que Cole aún estaba analizando los datos desde su base central, lejos de ellas. Tenemos aproximadamente 40 minutos antes de que intente rastrearnos, dijo Keira. Entonces no hay tiempo que perder. El núcleo de Cinder fue conectado al sistema de transferencia. Cada archivo se copiaba lentamente, mientras Keira monitoreaba cualquier intento de interferencia. La red de seguridad del refugio estaba diseñada para ser autónoma, pero Keira aún revisaba cada bit de información. Aquí está, dijo finalmente. Todos los registros de manipulación de datos, corrupción y espionaje interno de Cole están listos. ¿Y ahora qué?, preguntó Evelyn. Ahora, los exponemos, respondió Keira. Es hora de que la verdad salga a la luz. Mientras tanto, en Washington, Miriam Cole revisaba las pantallas de su centro de operaciones. Todo parecía en calma, hasta que una alerta apareció: transferencia no autorizada detectada, Source, Pensilvania. Su rostro se tensó. Localicen a Keira y Evelyn inmediatamente, ordenó. No pueden escapar con eso. Sus operadores comenzaron a rastrear la señal, pero cada intento de acceso era bloqueado automáticamente por los protocolos que Keira había instalado. Cole se inclinó hacia adelante, apretando los puños. Nunca había encontrado a alguien que pudiera contrarrestar su red con tanta precisión. Y ahora, el tiempo jugaba en su contra. En el refugio, Keira y Evelyn finalizaban la transferencia de datos cuando escucharon un ruido de helicóptero acercándose. No era un dron ni un vehículo terrestre, era personal de seguridad de Cole intentando interceptarlas directamente. Es ahora o nunca, murmuró Keira. Sacaron varias unidades portátiles de señal y las activaron. Estas creaban interferencia temporal para bloquear cualquier intento de rastreo en tiempo real. La radio de Evelyn chisporroteó: señal interceptada, objetivo, en movimiento. Vámonos, dijo Keira. Mantengan la calma y sigan mi ritmo. Salieron del refugio hacia un sendero oculto que Keira conocía desde su entrenamiento. Los helicópteros pasaban sobre ellas, pero la cobertura del bosque las mantenía fuera de vista. Cada paso era un delicado equilibrio entre velocidad y sigilo. Si nos alcanzan, perderemos todo, susurró Evelyn.
No vamos a perderlo, replicó Keira. Confía en mí. Llegaron a un antiguo puente de hierro, cubierto de neblina y óxido. Allí debían encontrarse con el equipo de extracción del Departamento de Defensa. Keira envió la señal codificada que confirmaba la ubicación. En minutos, un convoy blindado apareció entre la niebla, luces encendidas y motores rugiendo. «Suban», gritó el líder del convoy, mientras las dos mujeres corrieron hacia los vehículos. Apenas se acomodaron dentro, el convoy arrancó a toda velocidad, dejando atrás los helicópteros que patrullaban el área. Keira revisó los datos una vez más, cada archivo estaba intacto, cada evidencia segura. «Lo logramos», dijo Evelyn, exhalando con alivio. «Todavía no», respondió Keira. «Cole no sabe que tenemos todo. Solo ahora comienza la fase pública, exponerla ante la inteligencia central». Horas más tarde, en una sala de conferencias de máxima seguridad en Washington, Keira presentó personalmente los registros ante un grupo selecto de oficiales y analistas. Cada archivo mostraba manipulaciones de Cole, cambios de reportes, desvíos de fondos, vigilancia indebida y promoción de personal basado en intereses personales en lugar de méritos. Estos datos prueban que Miriam Cole utilizó Cinder para manipular y controlar personal, explicó Keira, mientras proyectaba gráficos y líneas de tiempo. Las transferencias y modificaciones fueron realizadas por ella y por nadie más. Los oficiales revisaban cada documento, sus expresiones variando entre incredulidad y consternación. Nadie podía cuestionar la autenticidad, cada firma digital, cada bit estaba verificado y registrado. «Esto es un escándalo de proporciones enormes», dijo uno de los generales presentes. «¿Está todo documentado y seguro?» «Sí, señor», respondió Keira. «La integridad de la información está garantizada». Un asistente trajo un dispositivo de comunicación directa con Miriam Cole. La mujer apareció en la pantalla, con la expresión dura y los ojos llenos de ira. «¿Cómo han obtenido esto?», preguntó, con la voz temblando apenas perceptiblemente. «Cinder nos mostró la verdad», replicó Keira. «Y ahora todos lo saben». El silencio llenó la sala. Por primera vez, Cole se encontraba en una posición vulnerable, sin recursos para manipular o distorsionar la narrativa. «Se enfrentarán a consecuencias», dijo un general. «Se iniciará una investigación formal por conducta inapropiada y abuso de autoridad». Keira sintió una mezcla de alivio y determinación. La batalla digital había terminado, pero la lucha por la justicia aún no. Había personas afectadas, carreras destruidas y confianza rota que necesitaban reparación. «Ahora, debemos centrarnos en reparar el daño», dijo. «Y asegurarnos de que ningún otro agente pueda repetir esto». Evelyn asintió, mirando la pantalla donde Cole todavía se debatía impotente. La misión no solo había sido un triunfo técnico, sino un ejemplo de cómo la inteligencia, la perseverancia y la ética podían vencer incluso a las manipulaciones más sofisticadas. «Hoy demostramos que la verdad puede ser más poderosa que cualquier red de control», dijo Keira, mientras los generales asentían con respeto. «Y que la justicia no depende del miedo, sino de quienes se atreven a buscarla». El sol comenzaba a brillar sobre Washington, iluminando la sala de conferencias y marcando el inicio de un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción digital y el abuso de poder. Keira y Evelyn habían cambiado el juego, y la historia apenas comenzaba a reconocerse en toda su magnitud. Después de la presentación ante la inteligencia central, Keira y Evelyn regresaron a la base temporal que habían utilizado durante la misión. La tensión que había acompañado los últimos días comenzaba a ceder, pero ambas sabían que el trabajo aún no había terminado. Exponer a Miriam Cole era solo el primer paso, ahora debían reparar el daño, restaurar la confianza entre los equipos afectados y garantizar que las políticas de seguridad y cultura organizacional impidieran futuros abusos. «Nunca imaginé que Cinder podría ser utilizada de esa manera», dijo Evelyn, sentándose en una de las sillas metálicas del refugio improvisado. Todo estaba destinado a mejorar la eficiencia y la vigilancia, pero ella lo torció para beneficio personal. «Eso es lo que pasa cuando alguien mezcla poder con ego sin límites», respondió Keira. «Por eso debemos crear estructuras que protejan a los buenos oficiales y al personal alistado. Transparencia, supervisión y educación son claves». Mientras hablaban, los equipos de extracción empezaban a descargar los registros de la misión, verificando cada bit de información transferido. Keira lo supervisaba atentamente, asegurándose de que no hubiera errores. Cada documento, cada línea de código,
cada archivo de evidencia debía estar protegido para garantizar la integridad de la investigación. Tenemos que asegurarnos de que las unidades afectadas entiendan la verdad, dijo Keira. No solo la evidencia, sino también el contexto y las razones detrás de las decisiones de Cole. Muchos soldados se sintieron traicionados y confundidos. Evelyn asintió. Y si no lo hacemos, la desconfianza persistirá, incluso si Cole es castigada. El Departamento de Defensa envió un equipo de mediación y reconstrucción de confianza. Keira y Evelyn trabajaron con ellos para diseñar una serie de seminarios y talleres para el personal. Cada sesión abordaba temas diferentes: manipulación de información, ética en inteligencia digital, sensibilización cultural y resolución de conflictos. Queremos que todos comprendan que la percepción puede ser manipulada, explicó Keira a un grupo de oficiales. Lo que parecía favoritismo o discriminación era, en muchos casos, simplemente políticas estándar mal interpretadas. La educación y la comunicación son nuestra mejor defensa. Los soldados escuchaban con atención. Algunos bajaban la mirada avergonzados al darse cuenta de que habían sido víctimas de la manipulación de Cole, otros mostraban alivio al comprender que sus superiores no los habían ignorado ni menospreciado. La verdad tenía un efecto tangible, restauraba la confianza y fortalecía la unidad. Mientras los talleres avanzaban, Keira comenzó a pensar en una solución más estructurada. Necesitaban un programa permanente que no dependiera únicamente de la intervención de agentes individuales, por más capacitados que estuvieran. La idea surgió de su experiencia pasada, un sistema integral de conciencia cultural y ética en inteligencia, que enseñara a todos los soldados a interpretar correctamente las instrucciones, adaptaciones religiosas y prácticas culturales. Si implementamos esto en todas las bases, le dijo a Evelyn, prevenimos malentendidos antes de que se conviertan en conflictos. La clave es que nadie se sienta excluido o injustamente tratado. Evelyn sonrió. Y evitamos que alguien como Cole abuse del sistema de nuevo. Keira asintió, escribiendo notas frenéticamente. Cada módulo debía incluir escenarios prácticos, ejemplos de malas interpretaciones y la forma correcta de actuar frente a ellas. Incluso incorporó simulaciones de situaciones de despliegue para que los soldados comprendieran las condiciones reales y cómo las adaptaciones culturales se aplican en contexto. Mientras trabajaban, un oficial de alto rango solicitó una reunión privada con Keira. Entró en la oficina temporal, y después de los saludos formales, le dijo: Keira, su labor ha sido excepcional. No solo ha salvado la reputación de oficiales como el general Harlan, sino que ha evitado un colapso potencial en la moral de toda la unidad. Queremos ofrecerle un puesto permanente como directora de conciencia cultural militar. Keira quedó momentáneamente sorprendida. Durante años había trabajado en la sombra, ignorada y subestimada, y ahora se le ofrecía la oportunidad de implementar cambios a gran escala. Es un honor, señor, dijo finalmente. Pero mi prioridad es asegurarme de que los veteranos y el personal alistado reciban el apoyo que merecen. Necesito que el programa tenga recursos, acceso a todos los niveles y flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos. Lo tendrá, aseguró el oficial. Queremos que este programa sea un modelo nacional. Su experiencia es invaluable. Evelyn observaba a Keira mientras procesaba la noticia. Habían pasado por tantas dificultades juntas, enfrentando el peligro y la manipulación digital, y ahora veían los frutos de su esfuerzo. Siempre supe que esto te cambiaría la vida, dijo Evelyn. Solo esperaba que también cambiaras la de muchos más. Keira sonrió, pensando en los soldados que habían estado a punto de perder la fe en sus líderes y en la justicia del sistema. Ahora podrían aprender a confiar nuevamente, gracias a las lecciones que habían descubierto juntas. Mientras tanto, Miriam Cole enfrentaba las consecuencias legales de sus acciones. La investigación interna concluyó que sus abusos habían sido sistemáticos, y el tribunal militar dictó medidas disciplinarias severas. Su influencia dentro del ejército se desmoronaba, y los registros de Keira y Evelyn se convirtieron en la evidencia central del caso. El efecto dominó se sintió en varias unidades. Oficiales y soldados comenzaron a examinar sus procedimientos internos, identificando puntos vulnerables y oportunidades de mejora. La transparencia y la educación se convirtieron en prioridades. En la base temporal, Keira recibió un mensaje especial. La Escuela de Formación de Oficiales quería que impartiera un seminario sobre inteligencia cultural y ética. Era un reconocimiento formal de sus habilidades y un paso más hacia su misión de proteger y educar a los soldados.
Nunca imaginé que estaría frente a cadetes enseñando lo que aprendí en el campo, comentó Keira a Evelyn. Pero es exactamente donde debo estar. Y lo harás increíble, respondió Evelyn. Porque sabes cómo traducir la teoría en práctica real, y eso es lo que todos necesitamos. Al caer la noche, Keira miró por la ventana de su oficina temporal. La base estaba tranquila, y por primera vez desde el inicio de esta misión, sentía una paz interior. Había salvado carreras, prevenido conflictos futuros, y lo más importante, había encontrado su propósito de nuevo. Evelyn se acercó con una taza de café. ¿Lista para mañana?, preguntó. Más que nunca, respondió Keira. Mañana comienza un nuevo capítulo, no solo para nosotros, sino para todo el ejército. Ambas mujeres sabían que la batalla por la ética, la justicia y la comprensión cultural nunca terminaba realmente. Pero habían dado un paso gigantesco, y su influencia se sentiría por años en cada base, cada unidad y cada soldado que tuviera la oportunidad de aprender de ellas. El trabajo no había terminado, pero la esperanza y la confianza, restauradas con esfuerzo y valentía, se habían convertido en un legado que nadie podría borrar.